invito a todos para que si en un momento de silencio hacemos referencia a nosotros mismos, es decir, estamos tan ocupados y preocupados, peor tantito, que se nos olvida que somos nosotros los que tenemos que darnos algo para nosotros mismos, sobre todo en lo interior. El cuerpo humano, los miembros que somos, es muy milagroso todo esto que llamamos cuerpo humano y el ser humano, pero hay algo más interno que somos nosotros mismos. ¿Qué les parece si guardamos un pequeño momento de silencio, pequeñísimo? Si sentimos nuestra respiración, ¿se han dado cuenta? ¡Qué maravilla! Porque no nos decimos voy a respirar, sino está automático. Dios es grande. También vamos sintiendo de alguna forma cómo late nuestro corazón, y démonos cuenta cómo sin pedirlo el corazón sigue latiendo. Hay tanto en nosotros de lo cual no tenemos voluntad, no ponemos el empeño, pero ahí está. Y por eso hay que hablar de cómo Dios está en nuestras almas, en nuestro ser. Y quiero invocar al Señor Dios Espíritu Santo, que es quien hace nuevas todas las cosas, y también nos hace a nosotros referirnos a Dios como Padre, porque es por el Espíritu Santo por lo que podemos llamar a Dios así, Padre. Y en esta actitud de escucha, porque el tema que quiero compartir con ustedes es háblame, Señor. En esta actitud de escucha voy a hacer una pequeña lectura de un texto que se ubica en el Evangelio según San Lucas. Es el capítulo 10. ¿Qué dice? En aquel tiempo entró Jesús en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba la palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, se acercó ella, Marta, a Jesús y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana no me ayude en el trabajo? Marta tenía mucho que hacer, estaba hacendosa. Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo que una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permítanme hacer una pequeñísima oración invocando a Dios Padre, a quien con confianza le decimos Padre, y a quien también le hablamos de tú. Fíjense nada más qué forma tan familiar de dirigirnos al Supremo, como le llamen algunos, al Hacedor de todo, Padre. Y hasta tú le decimos: Padre, junto con tu Hijo, envíanos al Espíritu Santo, para que con el don de la sabiduría podamos elegir lo que más conviene, lo que es sincero, lo que es agradable, lo que es justo. Padre, somos tus hijos, escúchanos y permítenos descubrir lo bello que es vivir, y sobre todo también permítenos decidir lo que tú quieres que decidamos, y en todo esto alcancemos la felicidad que tanto deseamos todos. Padre, Papá, te lo pido y te lo pedimos por tu Hijo Jesús, hermano nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos continuando. Miren, mi tema es sencillo, pero quiero que de alguna forma saquemos provecho.
Fíjense que los congresos tendrían que ser un poquito más en términos de qué es lo que sigue. Hay quienes tienen muchas capacidades y muchos talentos, y entre los talentos está el prever las cosas de tal forma que planean, y en la planeación hablan de escenarios. Por ejemplo, este es un escenario. Se planeó de tal forma que ustedes puedan estar visualizando de muchos modos a quien se presenta, lo que aparece en la pantalla, si es el momento de alabanza, tener muy en cuenta a quienes van a estar organizando la alabanza. Este es un escenario, y la forma como están acomodados está de tal modo que también ustedes están visualizando lo que sucede, pero el escenario fue fabricado, fue hecho por alguien que planeó que las cosas así estuvieran y así están. Y en las formas de planeación todos tendríamos que proponernos escenarios, es decir, si yo quiero concluir en algo respecto de mi presencia aquí, ¿cuál es el escenario que yo quiero para mí o para mi familia? ¿Cuál es el escenario que yo voy a procurar inmediatamente? Muchos de ustedes lo hacen, aunque quizá no lo han reflexionado, pero lo hacen porque están previendo lo que sigue, que tengo que hacer esto, que mañana me obliga aquello, que mi horario dice que mañana tengo que levantarme para irme al trabajo, etc. Cada quien trae sus escenarios, y en función de los escenarios vamos haciendo la vida. Así es, aun cuando quizá algunos tenemos escenarios muy limitados, muy cortos. Para donde yo tengo la experiencia de trabajar en la vida pastoral, mis escenarios en ocasiones son amplios, muy amplios, porque tengo zonas de montaña, y cuando estoy en lo alto de la montaña alcanzo a visualizar escenarios muy amplios, muy grandes, donde doy gracias a Dios porque me permite estar allí. Y en la visualización veo también lo diminuto que es en ocasiones el afán de la vida, es decir, tantos esfuerzos para que definitivamente algunos no tengan el escenario final, que es estar con Dios. Tanta pasión en algunas situaciones para que la vida se acabe con la amargura, por ejemplo, cuando algunos acaban quizás hasta maldiciendo no solamente su experiencia de vida, sino a sus seres queridos, y de paso también irse en contra de Dios. Sus escenarios son demasiado cortos, demasiado pobres, no hay ambición de un más allá. Todo termina con la muerte y con la tragedia precisamente de vivir con pasión y sin embargo terminar como cualquier otro ser vivo, al menos en la apariencia de lo que sabemos, y decir, ¿qué fue la vida? No fue nada, ¿para qué vivir? Y hay quienes en esas situaciones se mueven y precisamente acaban con su vida de forma muy trágica, algunos procurándose la muerte y otros viviendo la amargura y de paso desparramándola para los demás. Fíjense que una de las consecuencias de la frustración y de la amargura es la violencia. Por eso ustedes véanse a ustedes mismos, sobre todo como varones, como hombres. En nosotros hay una fuerza tal que cuando la amargura se presenta nos volvemos hiperviolentos, superviolentos. Y puesto que el Señor nos ha permitido de alguna forma desarrollar cualidades que miran a la fuerza, esta fuerza se proyecta sobre todo en contra de los demás, cuando no también en contra de uno mismo. Y es que les estaba diciendo, la frustración engendra violencia. Por eso los que de alguna forma somos violentos, tendríamos que preguntarnos respecto de nosotros mismos, ¿cuáles son mis escenarios por los cuales yo reacciono de este modo frente a la frustración, frente a lo que procuré y no logré, frente a la amargura que proyecto? Y es que quizá mis escenarios han estado equivocados, no son los que Dios quiere. Me he planeado las cosas de tal modo que me he echado a perder, me he amargado. Lo que parecía ser algo agradable se me convirtió en algo desagradable. Por eso muy importante que nos miremos a nosotros mismos y nos contemplemos también para darnos cuenta de cómo son nuestros modos de conducirnos frente a las dificultades, por ejemplo, o también frente a los gustos, frente a los gozos que también debemos de tener. Y aquí en el texto del Evangelio nos encontramos con dos actitudes muy diferentes, muy diferentes. Son dos hermanas,
Me llama mucho la atención cómo Marta es quien recibe al Señor Jesús en su casa. Marta, la que a veces decimos está enojada porque María le dejó el trabajo, pues esa Marta es la que le abre la puerta a Jesús. Claramente el texto dice, lo recibe, lo cual provoca ya que haya un encuentro. Miren que quien abre la puerta manifiesta confianza, es decir, la puerta de las casas tiene mucho que decir respecto de nuestras formas de ser confiados o desconfiados. La puerta está cerrada, bien cerrada, hay desconfianza. La puerta está entreabierta, hay confianza. Me abren a mí la puerta o me dicen, pasa. Es que hay confianza respecto de mí, que voy llegando a un espacio privado en el cual la confianza es tal que la puerta sale sobrando. Dice la canción, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa canción? Ya está cerrada con ¿cuántos candados? Y remachada la puerta negra. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Bueno, eso se los pueden cantar los demás, pero cuando me pidan que cante, cantaré después. Ahora, hoy estoy serio. Bueno. Pero miren que ustedes deberían así de considerar también cómo se conducen respecto de los demás, con las actitudes positivas que tiene que haber, sobre todo cuando hay confianza, y en la apertura de la puerta se muestra la confianza que se tiene con quien llega. Aquí en el texto del Evangelio escuchamos muy claro cómo Marta abre la puerta y provoca el encuentro, no solamente con ella, sino con su hermana María, que es la que se va a aprovechar. Tenemos esa actitud primero, la de Marta. Es algo así como cuando pues nosotros decimos, qué bueno que vino y vamos a procurar estar un buen rato aquí, contentos. Tradicionalmente se habla de Marta como la activa, la que descuida la atención a Jesús porque se va a ocupar en otros asuntos, muy de la casa, muy de los quehaceres de casa, y qué bueno que hay quienes así están. Y no sé, tradicionalmente nos han contrapuesto, así en contra, la actitud de Marta con la actitud de María, pensando que se rechazan unas a otras. Por ejemplo, también se elogia la actitud de María porque es una actitud más contemplativa, la que está allí presente para escuchar qué es lo que Dios dice, qué es lo que Jesús está enseñando. Y esa actitud hay que tenerla todos también, pero en estas contraposiciones que tradicionalmente hemos hecho respecto de Marta y María, pues algunos dicen que bueno, María se llevó todo, María le ganó a Marta. Marta, lo dice Jesús, que mira que estás ocupada en muchas cosas, pero una sola cosa es importante, y en cambio María pues ha elegido la mejor parte. Bueno, en la tradición que tenemos contraponemos las posturas, la parte activa de Marta, la parte contemplativa de María, y luego de paso, pues aprovechándonos que Jesús le hace un elogio muy grande a María, pues decimos, María se llevó la mejor parte. Hay que tener muy en cuenta a María, qué bueno que está al pie, le escucha, y pobre de Marta, ojalá se le baje el coraje, etc. Bueno, eso es lo tradicional, pero ¿qué les parece si mejor vamos más allá y pensamos no tanto en las acciones, sino en las actitudes? Es decir, miren, las acciones son las que yo estoy haciendo, por ejemplo, ahorita con ustedes. Estoy platicando, les estoy dirigiendo una reflexión, procuro estar atento y darme cuenta de su forma de captar el mensaje. Esa es una acción, pero la actitud sería el modo. Es decir, yo puedo así recitar muchas oraciones y de repente dirigirme a ustedes de muchos modos, pero ¿qué tal si lo hago con coraje? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Para qué vinieron? ¿Algún problema? Aquí vengan conmigo. Esa actitud, esa es la actitud negativa respecto de acciones que tengo que realizar. Por eso, en este caso, el texto del Evangelio, bueno, pues pudiéramos poner el lado positivo, ¿verdad? La alegría. Les digo, muchachos, ánimo, échenle ganas, viejas, damas, ayuden a los muchachos. Es que eso de vieja que se raje está algo catalogado ya como machismo y tengo que tener las precauciones debidas. Hoy estamos tan así que lo femenino es parte ya de la vida y hay que procurar no atacar lo femenino. Qué bueno que salen esos temas, pero no es mi tema.
El asunto está que qué tal si yo lo hago con mucho ánimo y mucha alegría, la actitud es positiva. El asunto del texto está que Jesús no tanto va a contraponer la actitud de María con la de Marta o la de Marta con María, sino le reclama a Marta su actitud. Está bien que hagas todo lo que tienes que hacer, todo, y qué bueno que lo haces. El problema es la actitud con la cual tú estás haciendo aquello, de tal forma que te molesta que alguien esté atento al Señor y luego me lo vengas a reclamar aquí, diría Jesús, diciéndome, oye, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con el trabajo? Claro que sí le importa al Señor Jesús, pero el problema no es el trabajo, ni lo que está haciendo María respecto de mí, diría Jesús, sino el problema es tu actitud. Tu actitud. ¿Cómo lo estás haciendo? Y en algo que me he grabado yo por la experiencia que me ha dado el Señor en la convivencia con otras personas, sobre todo mayores, en todo el modo. En todo el modo. Depende mucho de tu modo. Depende mucho de tu actitud respecto de lo que estás haciendo o no haciendo. Porque el mismo quehacer que hace María es algo que hay que valorar. No es que estemos en contra del quehacer doméstico o del quehacer ordinario para decirte ocupas tanto en esto que se te olvida aquello, sino aun cuando quizá alguien esté dedicado a la oración y haga mucha oración, hay que valorar esa oración como una acción. También es un quehacer. Orar también es un quehacer. Fíjense que, bueno, Dios me ha concedido personas que me apoyan de muchos modos, y entre los modos está la salud física. Y acudo con personas que me ayudan en mi salud física, gracias a Dios gozo de buena salud, bendito sea Dios. Y en estas cosas, hace poco una persona me hizo saber algo de lo cual yo no estaba tan enterado. Me dice, ¿qué tanto dedica usted a la oración? Bueno, de ordinario debo pero lo tengo que hacer con amor, no solo por el deber. En la mañana rezar, hacer mi oración de laudes, algo de meditación, mediodía un espacio y en la tarde noche otra vez otros espacios de oración. Es lo ordinario. Puede ser más o puede ser menos. Y me dijo, ¿sabe usted que dedicándole tiempo a la oración también gasta energías? Dedicándole tiempo a la reflexión y a la contemplación, me lo dijo así, gasta energías también. Es un quehacer interno. El asunto del texto no va a ir tanto en si María está muy hacendosa y en su quehacer de escuchar al Señor, y Marta también está muy hacendosa, sino en la actitud. ¿Qué actitud tienes tú frente a lo que haces? ¿Qué actitud, qué modo tienes frente a lo que ordinariamente te ocupa y te preocupa también? ¿Cuál es tu modo? ¿Cuál es tu actitud? Y aquí entonces podríamos sacar ya algunas enseñanzas poco a poco. Fíjense que Marta se presenta ante el Señor con una actitud, un modo nervioso, está nerviosa la muchacha, está dividida, algo de lo interior no está bien, está dividida. Miren, cuando las personas estudian las cosas de la conducta humana, hay quienes estudian esto, hablan de las personas que sufren enfermedades mentales, psicológicas, y hablan de las personas que sienten una división interior tan grande que sufren demasiado, sufren. Su corazón no está tranquilo, no goza. Su corazón está siempre inquieto, presionado, oprimido, maltratado. Sufren. Y en esas formas de sufrimiento sienten una división interior grande. Es decir, su cabeza anda por un lado, el pecho anda por otro, las manos y los pies, porque tienen que trabajar, están por otro rumbo también. Hay una división tan grande, y de ahí hablan de enfermedades mentales. No quisiera yo citar algunas,
porque quizá hubiera quien profesionalmente me corrigiera respecto de cómo se llama esa enfermedad, pero es la sensación que tienen las personas que sufren y sufren divisiones interiores muy fuertes. Así se presenta María, así se presenta Marta, ansiosa. Dicen que los miedos frente a lo desconocido provocan ansiedad. Es decir, la mayor parte de lo que yo sufro no está en relación con la realidad. La realidad es esto, es aquello, lo que es. Pero la forma como yo vivo aquella realidad provoca en mí reacciones, y muchas veces las reacciones son de ansiedad, de miedo, de no saber qué, de angustia. Y casi siempre son miedos a algo desconocido, o a algo que yo no sé cómo enfrentar. Sé que está allí, pero no sé cómo enfrentarlo. Hay que recurrir a alguien que me apoye, a alguien que me ayude. Pero Marta se presenta de ese modo con Jesús, agitada, reclamando a Jesús, como lo hacemos nosotros en ocasiones cuando las cosas no nos van saliendo y de repente, Señor, ¿por qué yo? El inocente, ¿verdad? ¿Por qué yo? Se dejó no caer. Ay, ayúdame, levántame, ya te dejaste caer. Hace poco veía una caricatura pequeña donde estaba una joven allí, recostada, pero es una caricatura, y donde Jesús le dice, mira, ¿y tú qué pides? Que te ayude a aprobar el examen. Pues ponte a estudiar. La joven ahí dice, Señor, ayúdame. Pues ponte a estudiar, te toca estudiar. El asunto está que muchas veces nosotros así vamos haciendo la vida, pensando que Dios lo tiene que hacer todo, igual que como Marta le reclama a Jesús respecto de cómo está comportándose su hermana, y con los reclamos que a veces nos salen a nosotros también. ¿Te importa? ¿No te importa que mi hermana me deje sola con el trabajo? Pues sí le importa, el problema eres tú, cómo estás reaccionando frente a esta realidad. Y por esto el reclamo de Jesús, la respuesta, aun cuando es un elogio para María, que tiene que ser un elogio para quienes de alguna forma dedican su tiempo a la vida consagrada, a la vida contemplativa, es también un reclamo al modo, fíjate bien en tu modo. Por eso vamos pensando en nuestros modos, los de cada quien. Y sobre todo, ponte a pensar en este momento. Yo me muevo, ¿qué te no. ocupa? Pero más, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Todos tenemos ocupaciones y preocupaciones, pero nuestros problemas es que muchas veces no sabemos manejar los escenarios. Esperamos algo grande y de repente lo grande no llegó, o sí llegó, pero quiero más todavía, hago otro escenario más grande porque veo que sí tengo la capacidad, pero resulta también que muchos de los escenarios para nosotros a veces son demasiado cortos. Si yo les hablaba, por ejemplo, de la inmensidad que contemplo en mis montañas, en la Sierra de Durango, cruzando cerros y arroyos, el asunto está que aquello se ve grande, imponente. Todo se me hace chiquito. ¿Qué pasó? No, aquí desde lo alto se ve mejor todo. Es que miren, cuando llegué a esas comunidades, pues había algunos problemas por ahí entre algunas personas, y pensando que yo iba a llegar así como con la justicia en la mano, yo dije, no, pues no, miren, a mí me tiembla la mano. Algunos señores que son del gobierno dicen, a mí no me va a temblar la mano, a mí sí me tiembla la mano. Y salió la nota, el obispo tiene miedo, le tiembla la mano. ¿Cómo no dijeron lo que siguió? La parte de la respuesta, la siguiente parte era, desde lo alto todo se ve mejor. Desde Dios todo se ve diferente. Desde Dios todo se ve diferente. Eso ya no salió en las noticias, no es atractivo. Hubiera dicho otras cosas así, de escándalo y rápido la nota. No, desde Dios todo se ve diferente, ya como que ya no causa impacto. Pero sí les digo a ustedes que hay que manejar nuestros modos desde lo alto, porque habemos quienes tenemos escenarios muy cortitos. También tengo la otra experiencia, voy en mis caminos, trabajo en las comunidades, de repente me encuentro una gran barrera enfrente de mí, es decir, una montaña que está ahí cerca. Corta el escenario, se me corta el horizonte hay que medirlo en la distancia,
y sobre todo viendo el punto en el cual se unen el cielo con la tierra. Ese es el horizonte. Pero si tengo algo demasiado cerca, el horizonte se me acorta. No alcanzo a visualizar bien el punto en el cual se unen el cielo y la tierra. Por eso, ¿cómo estás tú? ¿Cómo manejas tus escenarios? Es decir, ¿cómo ves tu futuro? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué actitud tienes? ¿Qué modo tienes también para enfrentar la realidad? ¿Cómo manejas tus escenarios? Tú vete a ti mismo. ¿Qué proyectos has tenido o qué proyectos tienes y cómo los has manejado? Tu misma familia tuvo que ser un escenario. Cuando te enamoraste de quién es tu esposa o con quién estás, fabricaste un escenario. Te aseguro que lo fabricaste. A lo mejor fue un escenario demasiado corto por el momento, por la pasión, porque me enamoré, porque no lo pensé bien. Pero a lo mejor fue un escenario amplio. Quiero yo en un futuro, y ese futuro sigue siendo un escenario. Bueno, eso depende mucho precisamente de tu punto alto en el que estés. Si tú te pones bajito, si tú te pones cerca de una montaña, cerca de una pared, si tú acortas la distancia entre la cual se une el cielo con la tierra, tu horizonte es demasiado corto, tus perspectivas, tu futuro, lo vas haciendo demasiado corto y para frustración tuya. Por eso, ponte desde lo alto, levántate, alza la mirada. No tienes por qué estar caído, no tienes por qué quejarte cuando en realidad hay cosas que dependen mucho de ti, sobre todo porque en el manejo de la realidad, la mayor parte que interviene en la ocupación, pero más en la preocupación, la mayor parte está en uno. Ponte a pensar, cuando de alguna forma planeaste algo, pero te empezaste a preocupar, es decir, no te ocupaste, te preocupaste, lo más grande de lo que te preocupaba estaba en el momento en el cual tú dale otra vez, y volteando para todos lados, y a ver, vieja, pues lo que tú quieras, no, el asunto está en que la mayor parte de tus ocupaciones y preocupaciones están en ti, pero le das tantas vueltas a tantos temas, vas y vienes y no decides, no te pones desde Dios para ver las cosas diferentes, que todo se te va frustrando. Y esa es la forma como el Señor le reclama a Marta. Muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. Y María ha elegido la mejor parte. ¿Te das cuenta que hoy elegiste una mejor parte? Date cuenta. Bueno, aunque tu señora te haya mandado, no le hace. Aprovecha el tiempo. Gracias, vieja. Como aquello que de repente he visto, no, si mi vieja no me pega, me corrige, es para mi bien, si no, me pierdo. Ay, qué bueno, para no decirle que trae el mandilito puesto, ¿verdad? No, es que me corrige,